Hola. Hoy recibimos a Almudena Loera, que bueno, ella es artista visual, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. También ha ampliado su formación, de hecho tiene un máster en esa misma universidad y ha completado estudios en diferentes lugares de Europa, entre ellos tiene una laurea, es laureada por el Instituto de Bellas Artes de Gante y bueno, ha realizado residencias y exposiciones literalmente por medio mundo. No me voy a detener, no me voy a extender, tenéis toda la información en su web, almudenalovera.com. Y bueno, lo que esperamos hoy de Almudena es que ella se encuentre cómoda y que nos hable de los puntos de encuentro entre su trabajo y el de Francis Alice, que son muchos. No podría definir un solo medio con el que trabaja Almudena, porque en realidad ella no discrimina, no podríamos ubicarla, por eso he dicho que es artista visual, porque trabaja con el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación, incluso tiene proyectos site-specific. Y bueno, lo mismo sucede un poco con los temas que son de su interés, que también son increíblemente heterogéneos, pero suelen converger en un interés por el cuestionamiento quizá de la imagen, también de los mecanismos, de la visión, de la mirada. Hay por ahí un chiste entre artistas así como de su generación que siempre dicen, le está un poco miedo a Almudena porque lo conceptualiza todo. No es para tanto, lo hemos venido hablando, pero sí que es cierto que bueno, pues eso, le interesan los mecanismos ocultos de las cosas, incluso también del propio sistema del arte, del propio sistema de las exposiciones del arte en general. Como decía, Almudena hoy nos va a hablar de Francis Alice y tengo que decir que esa elección a mí me sorprendió enormemente cuando me lo propuso, porque a priori yo no veía así como un parecido muy evidente, pero esto pues también me supuso una gran alegría porque dije, ostras, seguro que hay cosas que me han pasado desapercibidas que lógicamente ella ha encontrado relevantes. Y ella tenía una sensación parecida, porque también lo hemos comentado, que quizá no era tan obvio, ¿no? Tan obvia esa relación. Y luego, detenidamente, dije, pues sí. O sea, hay muchos rasgos en común, ahora ella, por supuesto, lo va a desgranar, pero quizá lo más interesante es la dificultad para encontrar un estilo en estos artistas, ¿no? Precisamente por su ambición, es muy difícil reconocer una obra a priori de ellos, o sea, eso implica que ellos están trabajando en una carrera de fondo, de largo recorrido, porque no es sencillo visualmente saber que se trata de un Almudena Loera o un Francis Alice, ¿no? Son trabajos muy complejos que además suelen basarse en la observación, en la atención al detalle, en lo minucioso. O sea, son artistas que pulen al extremo la obra que presentan, ¿no? O sea, puede ser una obra más meditada o más espontánea, pero la resolución formal siempre es increíblemente medida y como digo, cuidada. Quizá esto también derive porque Almudena tiene una formación inicial como diseñadora gráfica, que dice que al principio trataba de quitarse de en medio porque entendía que de alguna manera eso desvirtuaba o contaminaba su perfil de artista, con la que felizmente se ha reconciliado y, como digo, esa minuciosidad emerge al final y bueno, vais a ver un poco lo diverso que es su trabajo, porque afortunadamente hoy nos va a enseñar algunas piezas que no son sus piezas más famosas o reconocibles, sino que son trabajos muy de sus inicios de carrera, y creo que también esto es una suerte, que ella no reniegue de sus primeros trabajos, porque sabéis que hay muchos artistas que llegan a un punto en el que no se sienten identificados con lo que hacían al inicio. Así que me parece un acto de valentía y os dejo con Almudena y su conferencia con este precioso título de 2 líneas paralelas y su punto de encuentro. Gracias. Hola a todos, gracias Tatiana y gracias a todos por venir a verme, a ver esta conferencia. Espero que os guste. La verdad es que ha sido todo un reto. No es nada fácil hablar sobre un referente como Francis Alice.
al que considero pues, sí, un gran artista y que ni siquiera puedo abarcar yo toda su obra, ¿no? Yo no soy ninguna experta sobre él, pero esta charla lo que quería, y por lo que le decía Francis Salis, es pues mostrar un artista que para mí ha sido un referente no solo por su obra, sino por su estilo de vida, por cómo es artista. Para mí, el conocer la obra de Francis Salis, el conocer a Francis Salis, que fue en 2010, en una exposición en Londres, supuso pues, de verdad querer ser artista, ¿no? O sea, a mí me transmitió las ganas de ser artista, por cómo había hecho de la práctica artista su estilo de vida y cómo resolvía problemas y situaciones de una manera súper particular, ¿no? Como que a lo mejor eran ideas que no tenían por qué ser una obra, pero él pues, de repente hacía un formato nuevo o lo planteaba como una pieza artística y su documentación, pues todo eso me influyó bastante y también me permitió no cerrarme. Si mi trabajo también es tan multidisciplinar es porque me aburría si no era así cuando empezaba, ¿no? Creía que mis proyectos no fueran solo dibujo, que era lo que empecé haciendo. Me interesaba seguir explorando otros medios y si me proponían un espacio público, pues enfrentarme a ese reto. Y a partir de trabajar todo lo que me motivaba, pues fui creando mi cuerpo de obra, que a la larga, como ha dicho Tatiana, es cuando se ve que sí que tengo, digamos, una coherencia, ¿no?, en los proyectos, pero cuando estás empezando es más complejo, porque se ve como todo muy heterogéneo. Aunque siempre hay unas obsesiones que os he comentado, que son el cuestionamiento de la imagen, de la mirada y de algo que yo siempre también hablo cuando hablo de mi obra, y es que yo cuando empecé a hacer arte también me planteaba cómo cambiar las lógicas establecidas que todos entendemos por arte y artista. Cuando tú le dices a alguien que eres artista, todo el mundo se piensa que eres pintor, que haces cuadros, que se cuelan en las paredes y que la gente va a la sala a pasear por el perímetro viendo los cuadros colgados. Entonces, coger justo esa idea estándar de arte y artista y darle vueltas y cambiar un poco las lógicas entre obra, espectador y espacio y crear otros juegos y otras dinámicas. Eso es algo que ha motivado mi obra y que en la obra de Francis Salis pues también veo que sucede, que él formaliza y desarrolla proyectos, pues, incluyéndose a veces él como parte de la obra, proponiendo varias fases en las obras, desde la producción hasta la documentación o la exposición en sala, y eso me resulta bastante interesante. Bueno, voy a hablar un poco al principio de Francis Salis. Él ha seleccionado algunas de sus piezas que para mí son las más significativas y de las que encuentro temas que no son tanto como el tema de la obra, sino el cómo la realiza. O sea, yo me voy a enfocar un poco más en cómo él plantea la obra de arte, más que en lo que está contando. Francis Salis es un artista belga que se mudó a México después del terremoto de 1985 y ya se quedó allí. Y él venía de ser arquitecto, pero empezó a desarrollar su carrera en México. Sus medios pues son, como os he dicho, muy amplios: pinturas, acciones en el espacio público, películas, fotografías, procesos de investigación, tarjetas postales, objetos efímeros y sobre todo también muchas caminatas. Él empezó a caminar por México y a partir de sus paseos pues empezó a pensar en historias y a estudiar un poco la situación sociopolítica que había allí y a intentar proponer, como dice él, proponer, pero no dar soluciones, sino plantear cuestiones y desde una acción poética crear como cuestiones políticas. Bueno, quería empezar con esta pieza, que para mí es genial. Es una acción que hizo en México en 1994, se llama Turista, y lo que hizo fue incluirse en la Plaza Central de México, en el Zócalo, con los trabajadores que ofrecen sus servicios. Allí pues está el electricista, el pintor, el fontanero, y él se metió entre ellos como turista. Y
Y bueno, pues apunta Cuauhtémoc Medina que en su intento de hacer pasar su trabajo de observador profesional de la vida cotidiana de los demás por una actividad profesional, reflexiona sobre su condición de extranjero y también sobre la ambigüedad de la idea de su trabajo como artista. Me interesa cómo cuestiona pues eso, su trabajo como artista y como observador, ¿no? Porque al final un artista no deja de ser un espectador constante que está recolectando información visual para metabolizarla y volcarla de otra manera, ¿no? Esta es otra de sus obras, que así a simple vista no la podemos entender. La mayoría de las obras de Francis Alice hay que contarlas, y eso es algo que él también pretende, que sus obras sean una historia que a veces incluso no necesiten formalizarse y que solo sea la historia tan fuerte que del boca a boca todo el mundo parezca que la conozca y no haya asistido, ¿no? Pues esta pieza, en realidad son 2 pinturas, o en algunas series más, se llama Déjà Vu, y lo que hace es pintar un mismo cuadro o un cuadro muy parecido, y son cuadros pequeñitos, los ubica en la exposición en diferentes puntos de la sala. De manera que cuando el espectador va a la exposición, primero se encuentra una pintura y más adelante se encuentra la otra. Entonces tiene como un déjà vu, ¿no? Es parecida, pero no es igual. A veces cambia, pues como si fuera una acción real en la vida, ¿no? Que te hayas cruzado 2 veces con una persona por la calle. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Eso es lo que él pretende pues, con la pintura. Me interesa mucho cómo utiliza la pintura, que es una técnica tradicional, pero a la vez está planteando otra manera de percibir la obra en el espacio y de contar algo que no es solamente lo que estás viendo, ¿no? Esta obra también está en la línea de Déjà Vu, se llama Choques, y aquí lo que hizo fue grabar con 9 cámaras en 9 caídas suyas en el espacio público, tropezándose con un perro. Es, digamos, la misma situación en diferentes momentos. Y lo que hace luego en la exposición es lo mismo, ¿no? Pues ubica cada vídeo en diferentes monitores de manera que te estás encontrando como si te lo estuvieras cruzando por diferentes calles y pasando otra vez lo mismo. Le gusta mucho jugar con la repetición, con la idea de ensayo, y aquí también pues, vemos esto como un déjà vu, ¿no? Dentro del espacio expositivo. Esto es lo que os digo que me interesa de cómo resuelve formalmente una obra pensando en el espectador que la va a ver a posteriori, ¿no? Que no solamente la acción que le está haciendo, sino cómo va a ser después en la sala. Esta obra también la he querido destacar por cómo juega también con el observador espectador. Tanto él como el espectador nosotros, ¿no? Es un vídeo en el que aparece una botella, como que él está siguiendo con la cámara a una botella. Y llega un momento en el que él es atropellado por un coche. Entonces, claro, en ese momento la atención, el protagonista pasa de ser la botella a ser él, ¿no? Es como que el foco de atención pasa a ser él. Parece que todo lo que hemos estado viendo iba dirigido a esta última acción. Y bueno, pues me parece como muy interesante eso, ¿no? Cómo juega con el espectador, cambiándote el punto de vista, jugando con su propio punto de vista y haciendo que él como artista de repente se involucre dentro de la escena y pasa a ser también eso como parte de la obra y incluso protagonista. Esta serie también es muy característica suya y también me interesa porque yo tengo, los trabajos que están relacionados con su obra, mis trabajos relacionados con su obra los vamos a ver después. He decidido separarlo para no mezclar porque bastante heterogéneos somos los dos como para mezclarlo todo. Pero me interesa mucho de esta obra que se llama The Sign Painting Project, cómo introduce también la colaboración y la coautoría en su proyecto y la importancia del original y la copia y la circulación de originales, copias, imágenes. En este proyecto lo que hace es encargar a pintores, a muralistas y a pintores de México que se dedican a hacer carteles, pues pintar un cuadro suyo, que lo interpreten de otras maneras o parecido, ¿no? Y que lo hagan en diferentes formatos. Y lo que hacen es que estos cuadros luego los vuelve a dar a otros para que se cree como una especie de cadena y que ya no se sepa cuál es el original, la copia, y ya se forme como o sea, como que al final
lo que pasaba también con las performances, ¿no? Como que la historia es lo que se está contando y la manera de contarla pues puede variar, ya está abierta. Y bueno, pues este proyecto fue como uno de sus trabajos que cobró más repercusión internacional y que también le caracteriza mucho como pintor, ¿no? Pero pintor de otra manera, no está, como pasaba también con lo de Yabú, ¿no? Está utilizando la pintura pero para contar otras cosas. Esta obra también me interesa mucho por cómo cuestiona el tema de la documentación de la performance. Muchas de sus ideas son acciones y claro, y él ve cómo con la documentación en fotografía y vídeo estás ofreciendo un punto de vista que no es el de la inmediatez que tiene la performance. Y entonces en esta pieza lo que hace es justo cuestionar eso. ¿Y cómo lo hace? Pues hace una acción que es, va a una tienda, compra un arma cargada y se pasea por toda la ciudad hasta que la policía lo detiene. Entonces, en esta primera acción es real. Un amigo suyo, su colaborador, le está grabando y graba toda la performance hasta que la policía le detiene porque va con un arma, ¿no? Ya cuando le detienen le cuenta que es artista, que es una performance tal, consigue que la policía colabore con él para repetir la misma performance, pero ya la policía no está deteniéndole de verdad, está actuando. De manera que vuelven a registrar la performance, pero ya están actuando. Y él presenta esta obra de las dos maneras, un poco para cuestionar eso, ¿no? Cómo al final la inmediatez de una performance no se puede tener con una documentación. La documentación está alterando de alguna manera lo que vemos. Esta otra obra se llama The Leak, La fuga, y también me interesa por cómo de otra manera vuelve a hablar de la pintura, pero también mezclándola con el espacio público, con las acciones, con su propia experiencia. Y aquí lo que hizo fue coger una lata de pintura y salir de la galería y recorrer la ciudad de Sao Paulo hasta vaciarla y volver a la galería y colocar la lata. De manera que había hecho una acción con la pintura, pintando un espacio y teniendo el objeto dentro de la sala otra vez, como sacando también el espacio. Dicen que también era como un poco guiño al action painting, que estaba como muy de moda anteriormente y que él hacía como esta acción también a su estilo, ¿no? Luego esta acción también la repitió más adelante con otra obra que se llama la Green Line, que era con cuestiones más políticas, y ahí también él como que pone en cuestión cómo a veces la obra cuando sale, que eso también es algo que yo trabajo en mi práctica y que siempre digo que es algo que busco, que es cuando tú haces una obra y la sacas al espacio, ya no dominas tú todas las capas de significado que esta obra tiene, ¿no? Y a él le pasa pues, con esta acción que, dependiendo del contexto en el que la haga, pues, la obra cambia totalmente de significado. Puede tener un significado mucho más político cuando la hace en la frontera de Israel o cuando la hace alrededor de una galería. Esta pieza se llama La Leçon de Musique. Es un cuadro que he querido poner también porque él siempre está haciendo pinturas y dibujos al margen de su performance y sus acciones. Y es un poco, él lo que quiere contar con esto es como lo que os contaba antes, ¿no? De que él busca crear historias que circulen, poner ideas en circulación, historias en circulación, y que el valor que tiene las ideas es cuando la gente habla de ellas, ¿no? Como si tú sueltas una historia y no tiene una representación, pero la gente está hablando de ella, pues al final tiene casi más valor y más fuerza eso a que exista un objeto que lo represente. Y esta pieza es un poco representación de esta idea, ¿no? De cómo para mantener algo tiene que haber una activación por parte del público y mantenerla eso viva, ¿no? Esta pieza es una de las más famosas de Francis Alice. Y esta, junto con otra que voy a presentar después, son
como la representación de una máxima que él repite mucho en su trabajo, que es el máximo esfuerzo para el mínimo resultado, ¿no? Como con una acción que le supone un montón de esfuerzo, que es transportar este bloque gigante de hielo durante horas por la ciudad, al final lo que obtiene es nada, se derrite, y su acción de varias horas y esfuerzo por una ciudad se convierte encima en un vídeo de pocos segundos, porque lo edita, y en materialmente nada. Pero la acción ha existido, ¿no? Él juega mucho con este tipo de acciones que suponen un esfuerzo, pero en ese momento, o suponen una idea o una obra, pero totalmente efímera, ¿no? Ni siquiera la documentación tiene la fuerza de poder representar esto. Y más, aquí vemos también cómo va pateando el hielo hasta que lo derrite. Y la obra más, digamos, más importante y con esta idea de máximo esfuerzo y mínimo resultado es esta que hizo, que fue una de las que a mí también me cautivó cuando conocí a Francis Alice en la exposición de Londres del 2010, que es Cuando la fe mueve montañas. Esta pieza la hizo en Lima y sí, él siempre trabaja a partir de la observación de los conflictos sociopolíticos de los lugares y de cómo la gente pues, vive con frustraciones, con situaciones injustas. Le llamó mucho la atención las revueltas que había en ese momento y cómo al final pues, tampoco todo el revuelo, que al final no se podía hacer nada, ¿no? Entonces es una acción poética en la que consiguió que 500 voluntarios con palas movieran una línea de arena de un lado de la duna al otro, de manera que al final el resultado es inapreciable, pero el esfuerzo es titánico. Y es eso, como también él quería con estas acciones también hacer un guiño como a desromantizar un poco la idea del land art anterior, ¿no? De cómo Richard Long sí, hacían obras de land art que perduraban, que intervenían en el espacio con algo que quedaba ahí. Él, sin embargo, no deja huella, ¿no? La huella es la acción. Vuelve a ser más importante el momento inmediato, la acción, el esfuerzo humano del momento que lo que luego queda. Al final lo que queda vuelve a ser una documentación que sí que es un vídeo, pero no, el esfuerzo es algo que... y el resultado pues, es inapreciable, ¿no? Aquí vemos estas pinturas que las está haciendo desde 1996. A mí me encantan los dibujos, las pinturas de Francis Alice, me parece que es como un mundo súper personal que él realiza como de manera también muy intimista. Y lo que me gusta mucho de estas piezas es que vuelve a aparecer su manera de trabajar general, ¿no? Que es como ensayo-error, repetición, no dar nada por concluido, estar siempre proponiendo, no proponer nada cerrado. Estas piezas son pinturas que están en constante cambio y él con una máquina de marcar una estampación de fechas va poniendo las fechas cuando hace un cambio. De manera que hay obras que han cambiado y que de hecho yo tengo un catálogo de estas piezas y las he buscado y ya no son iguales porque las ha ido pintando otra vez. Y me parece que también como muy bonito entender la obra pictórica de esa manera, ¿no? Que parece que la obra de arte total tiene que ser una obra acabada, que no tenga ya nada que se le pueda añadir. Sin embargo, para él una obra está en constante movimiento, en constante circulación, en constante cambio depende de cómo se la vea el espectador, ¿no? Y luego sus dibujos me interesan también mucho porque tienen un carácter como de boceto y de representación de acciones. También por esta idea que tiene él todo el rato de crear acciones, de crear historias, relatos en activo, ¿no? por la ciudad o en su vida. Yo, cuando empecé a dibujar, dibujaba también así. Y entonces, cuando conocí la obra de Francis Alice, me fascinó que teníamos la misma idea del dibujo, de un dibujo de palimpsestos, de borrados, de acciones, de representar como un antes y un después en lo que está pasando. Yo no conocía los dibujos de Francis Alice y me di cuenta de que, y me lo dijo mucha gente también, que tenía muchas conexiones con sus dibujos. Pues ahora ya voy a hablar de mí. Voy a hablar de
las obras que he querido seleccionar un poco a raíz de estas obras de Francis Alice. Normalmente cuando presento mi trabajo suelo presentar desde lo más nuevo hasta lo más antiguo y seleccionar lo que más me caracteriza en este momento. Sin embargo, para esta conferencia he pensado que lo interesante era pues justo eso, sacar a colación las obras que han marcado casi mi práctica actual y que también, eso, que en el momento que yo conocí a Francis Alice estaba también haciendo estas obras, entonces por eso también pueden estar más conectadas. Mis dibujos fue mi práctica inicial. Yo empecé dibujando, tuve un profesor en la universidad que me transmitió la pasión por el dibujo porque yo realmente no tenía tampoco una habilidad especial, pero me la inculcó a base también de lecturas y de entender la sensibilidad que tenía esta práctica. Y empecé a dibujar a partir de eso, de plantear también temas de mostrar sin mostrar, de lo visible, lo invisible, porque realmente yo como artista que estaba empezando tampoco sabía qué contar. Entonces al final le decía, es que tengo que contar algo, pero no sé qué contar. Entonces mis dibujos iniciales eran un poco casi esos juegos de mostrar y de percibir, pero no estaba mostrando nada, ¿no? Solamente la acción. Y esta serie se llama Manual de la Imagen Mental y eran una serie de dibujos de como unos guantes, como todavía más anónimo, ¿no? Unos guantes que quitan ya hasta las huellas de identidad y que están haciendo acciones relacionadas con eso, con la imagen, mostrar algo. Estos, por ejemplo, era como el espacio poliédrico que contendría unas manos, se contuviera un líquido y se volviera un poliedro. Ideas como que al final pues no te están dando ninguna imagen, solamente como lo que sucede cuando estás intentando ver más allá, que es un poco también lo que es el arte, ¿no? Ver un poco más allá de lo que vemos. Esta serie de dibujos fue como mi primera obra así más relevante, se llama Desvelatorio, y esto que os comentaba, intentaba como traducir a imágenes estas ideas que yo estaba leyendo sobre el inconsciente, sobre el inframas de Duchamp, sobre todo lo que existe pero pasa desapercibido. Lo fui resolviendo pues, con imágenes que me parecían sugerentes y que en conjunto pues, creaban este proyecto. Después de varios trabajos dibujando y viendo obras como la de Francis Alice o otros artistas y yo misma teniendo más inquietud por ir más allá de trabajar simplemente con obras enmarcadas en la pared, pues planteé este proyecto en colaboración con una amiga que era tatuadora. Entonces aquí fue como por primera vez plantear esta idea que os comentaba de que la obra no sea solamente un objeto que se pueda adquirir, sino que el espectador se implique más con la obra y que juegue de otra manera en el espacio expositivo, incluso en el mercado y en el mundo en general. Entonces lo que hice fue una exposición en una galería en la que la gente, aquí a la izquierda lo veis, la gente pues iba y como cuando ves una exposición de dibujos puedes elegir el que te guste, no sé qué, vas a ver cuánto valen a la lista de precios. Cuando vas a ver a la mesa qué pasa con estos dibujos, te dicen que para adquirirlos tienes que tatuártelos porque es el precio que se paga por ellos, ¿no? Como que pagas con tu piel para que la obra pueda existir como el artista quiere. De esta manera yo puse unas fichas, la gente que quería adquirir uno de mis dibujos y comprometerse a este contrato en el que se lo tatúan y posteriormente se destruye el dibujo porque la obra pasa a ser sobre su piel. Así, me dejaron varias fichas. Había una serie de 12 y solamente podían ser 12 piezas originales. Recibí 42 solicitudes entre mi compañera, la tatuadora Isabel Martínez y yo. Decidimos quiénes eran los elegidos, también un poco por cómo ellos entendían el proyecto. No queríamos gente que quisiera un tatuaje gratis, ¿no? Sino que realmente entendiera este intercambio y esta participación que yo quería de implicar al espectador y al comprador también de alguna manera en el proyecto. Una vez elegidos se tatuaron y luego posteriormente pues, se expusieron sus cuerpos, se comprometieron a una exposición con trajes diseñados enmarcando sus piezas en una galería. Todo esto se hizo en Sao Paulo.
y ese mismo día pues les daba también un certificado de autenticidad, que era como el certificado de mis obras de dibujo, pero en vez de poner tinta sobre papel, pues ponía tinta sobre el nombre y la edad y la profesión del portador. De manera que bueno, la exposición al final, ellos son los portadores que participaron, y en la exposición al final, aquí veis abajo, pues como yo luego pues tuve que convertir esto en una documentación también, ¿no? Porque las obras son obras vivas que están en cuerpos, son obras permanentes porque son tatuajes, pero son efímeras porque están en cuerpos que tienen una vida. Y al final pues las piezas documentales, lo que hice fue incluir la ficha técnica dentro de la propia fotografía, porque la fotografía es una pieza, pero es una obra de una obra, ¿no? Y cuando expongo el proyecto pongo las fotos y el vídeo y el material documental, algunos textos que escribieron ellos. Era también una manera de que los propios portadores contaran también el proyecto. De manera que aquí en este trabajo pues, cuestionaba también eso, la autoría. No yo me consideraba autora, también la tatuadora pone mucha parte de la obra. No era una colaboradora, era como coautora conmigo, decidimos que fuéramos las dos partes del proyecto. Y luego también consideramos que los portadores eran de alguna manera también condicionantes y no autores, pero que también estaban formando parte de la obra, y por eso su voz también estaba dentro de la formalización. Este proyecto, cada vez que me lo piden, sigue en activo. Lo que hago es hacer un nuevo dibujo e incorporar a alguien del nuevo lugar a la serie, de manera que está en constante revisión y ampliación. Esta es una pieza aislada que tengo. Aparte de trabajar por proyectos, también tengo piezas que son más objetuales, más pequeñas, pero no por ello no cuentan también otras historias, ¿no? En esta lo que quería era, digamos, condensar de alguna manera lo que vemos que no se puede materializar, o sea, todas las imágenes mentales que vamos teniendo, pues como artista a veces tú vuelcas en dibujos, en fotografías, y otras veces pues no, o sea, es un archivo que va quedando ahí en tu interior. Yo utilizo lentes de contacto, entonces me parecía bonito entender la lente de contacto como un filtro y un disco duro que captura cada mes todo lo que filtro, ¿no? Y al final, pues, en vez de tirarlos, pues guardé las 12 lentillas, las 12 lentes de contacto de un año, como si fuera el disco duro mes a mes de toda mi experiencia visual. Y para formalizarlo, decidí formalizarlo en una pieza, en un fragmento de estatua griega, que son como blanqueadas total, ¿no? No tienen ni dibujado el ojo, es un espacio vacío, de manera que también era una manera de devolver la mirada a esa pieza clásica que no tiene, y por otro lado que me sirva de soporte a mí para que mi mirada de repente tenga una formalización en el contexto de mi obra y de un contexto artístico. Esto es otro dibujo que hice, se llama Nivelar la vista, en el que ponía unas gafas de optometría y el espacio entre los dos lentes puse un nivel de burbuja, de manera que en vez de graduar la vista está graduando la inclinación, ¿no? Y bueno, lo ponía junto con un mapa de los que representan en la Tierra de esta manera, que parece como unos prismáticos también, ¿no? Cómo representar el mundo, o este era un mapa de estrellas, hice una serie con un mapa del mundo y otro con un mapa de estrellas, y cómo pues eso, nuestro estar en el mundo no solamente es lo que vemos, sino también pues eso, la gravedad y la ubicación y las distancias, los tiempos. Esta es una serie que hice en Roma, en la Academia de España en Roma, también con la idea de trabajar sobre la idea de la ventana como filtro hacia el exterior, hacia la representación. Y en ese momento estaba también investigando sobre el Renacimiento, sobre las retículas que se utilizaban para representar el paisaje. Y bueno, esta fotografía era la fotografía de mi ventana, en la que yo desenfocaba la parte que quedaba
por la ventana abierta, como si esta ventana fuera también una lente que pudiera corregir la miopía exterior, ¿no? Y estos dibujos también quería mostrarlos porque tienen que ver un poco también con esta idea de dibujo ejercicio, ¿no? Son como mesas de trabajo donde hago collages de varias ideas en torno a lo que estoy pensando mientras pienso en esa pieza de la ventana como cuadro al mundo, como óptica, como interfaz de representación. Y bueno, estos 3 dibujos los llamé, bueno, Oltre la griglia, que es a través de la cuadrícula, y son tiempo, localización y luz. En el de tiempo, pues juego con la ventana como si fuera un reloj y como si el reloj se pudiera medir como si fuera, o sea, 1 metro. La idea de activar con un play de un vídeo, pero que cuando te lo ponen como imagen con el play, pues no puedes activar, no hay posibilidad. Son como reflexiones en torno a cómo representar eso, como temas que no se pueden realmente representar porque son propios de la vivencia en el sitio en el que estás. Estas piezas también quería mostrarlas porque son como también muy representativas de mi trabajo, por esta relación que tengo yo también siempre con la historia del arte. En este momento quise hacer una exposición que pusiera en relieve los 3 momentos más importantes en la historia de la representación hasta llegar a la imagen luz, a la imagen pantalla. Entonces, por un lado tenía la imagen luz como esta pieza, ¿no? Era una obra en la que en vez de haber un cuadro, era un marco abierto con un haz de luz y colgado en una pared que era de cristal, de manera que el espectador podía estar alrededor. Es como una especie de imagen virtual, pero aludiendo a esta idea de cuadro en la pared. Esta otra obra, Haz de oscuridad, era un homenaje un poco también a la fotografía analógica, a la cámara oscura, que fue fundamental después de la pintura, ¿no? Hacia llegar al momento actual de la imagen pantalla. Y lo que hacía era como el contraste entre la cámara oscura y el cubo blanco, ¿no? La cámara oscura donde se generaban las imágenes y el cubo blanco actual donde se exponen. Y bueno, pues a partir de una imagen de un grabado que ilustraba la cámara oscura, representé esa haz de luz en oscuridad, en negativo. Y veíamos el haz en el espacio negativo y luego hice un dibujo del negativo del espacio, de manera que el negativo de la escultura es la luz, pero es una luz con sombras. Un poco jugar con la idea de la luz, de la representación, del espacio. Proponer otras alternativas imposibles, pero que crearan un desconcierto al espectador. Y en esta misma exposición terminaba la exposición con esta instalación, que era también más performática y que incluía también más al espectador. Se llamaba La prueba y lo que exponía era una imagen latente, una imagen que necesitaba del último paso del laboratorio de fotografía, de pasar por el líquido de revelado para que se revelara. La llevé a oscuras, las puse con toda la sala con luz roja del laboratorio y entonces el espectador, digamos, que me tiene que creer de que hay una imagen, porque realmente lo que está viendo es un papel blanco y yo estoy diciendo que ahí hay una imagen latente, ¿no? En la instalación quise también darle un carácter de capilla, de iglesia, de cripta, porque por esta idea de creyentes, ¿no? que tenemos a veces los espectadores, ¿no? Tenemos que creer en las obras, tenemos que ver más allá de lo que nos están mostrando, porque no está todo, ¿no? Y entonces en este caso es así, es tal cual. El espectador tiene que creerme y yo lo que hice al final también fue mostrar, poner un audio con 3 posibilidades, 3 descripciones de imágenes. De manera que yo estaba también como ofreciendo imágenes mentales al espectador para que eligiera la que él creía que estaba ahí. Y realmente una de ellas estaba ahí, pero no sabes cuál es. Entonces al final es como decirte que Dios existe, pero no te lo puedo mostrar, ¿no?
Esta otra pieza quería también sacarla aquí en esta ponencia porque en mi práctica a veces hago instalaciones como la que habéis visto anterior en sala para jugar con el espectador, pero también site specific cuando me invitan a algún espacio público o algún espacio concreto. Me gusta bastante trabajar de esta manera porque me permite plantearme otro tipo de trabajo y otro tipo de... O sea, no es un espacio en blanco, ¿no? Ya tiene algo y ya puedes jugar con una historia, con un relato dado y ofrecer, a partir de mis obsesiones, que siempre están un poco ahí presentes, sobre la representación, sobre la visión, sobre la percepción, pero crear otro discurso. Y en este caso lo que hice fue trabajar con un artesano de Bogotá, de un barrio de Bogotá. Esto se hizo en un escaparate de la Residencia Flora y ellos querían que los artistas que expusiéramos en el escaparate trabajáramos en colaboración con la comunidad. Y descubrí a un artesano del cobre que me fascinó porque era totalmente artesano, ¿no? No tenía nada que ver con lo digital ni con el mundo de la imagen postproducida ni nada. Y yo estuve hablando con él pues justamente de eso, de que se documentaba sus obras, de si le hacía estas piezas de cobre y hacía fotos, o si tenía una página web. Y era totalmente un mundo desconocido para él todo esto, ¿no? Entonces lo que hice fue plantear en este escaparate como una especie de escena de película, considerar el escaparate una pantalla con subtítulos. El subtítulo es una frase del artesano y lo que yo mostraba era su obra digitalizada pero materializada, que es algo que suelo también hacer mucho en mi trabajo. Hablar de lo digital pero materializándolo. Como antes la pieza que os he enseñado de los hilos de colores, que habla de la imagen pantalla pero está materializada como un cuadro, pues en este caso los jarrones que hacía el de cobre están materializados por una fotografía pixelada pero impresa, y con una pieza en cobre que hice con él, pero que está representando el trazado vectorial del objeto, que no es el objeto volumétrico, no es como lo que veríamos en una pantalla. Esta pieza también es muy importante para mí, fue de mis primeras instalaciones en espacio público y las primeras veces que también, junto con la de portadores de los tatuajes, empecé a trabajar con el espectador como parte integral de la obra. Lo que hice aquí fue montar un telón de teatro, enmarcando el paisaje y haciendo un patio de butacas con sillas de playa. Mi idea aquí era no cambiar las rutinas de la gente en la playa. La gente en la playa va a pasear por la orilla o a sentarse a mirar al mar en una silla. Siguen haciendo lo mismo en mi obra, pero se convierten en espectáculo unos de otros, ¿no? Abajo a la derecha veis cómo desde el punto de vista de los que pasean por la orilla, el público son los actores y viceversa, ¿no? Los que están sentados ven como si fuera un espectáculo a los que pasan por delante. Fue muy bonito hacer esta pieza, ver cómo interactuaba la gente, cómo entendieron que no era un espacio para una representación, sino que la obra era así, ¿no? Y ellos eran la representación. Y durante el tiempo que estuvo, pues decidí también que tuviera una segunda parte y una documentación posterior. Y estuve grabando un vídeo desde el pasillo central de butacas. Grabé varios días, cada día era diferente, entonces tenía un paisaje diferente, con actores diferentes y la luz también cambiaba. Y al final edité un vídeo en 4 actos que muestro a escala más o menos real con las sillas de playa en la propia sala del museo, continuando la proyección. De manera que el que va a ver esta pieza documentada vuelve a estar un poco metido otra vez en la escena, lo más posible a como lo estuvieron los que la vieron en su momento. Esta obra es una de las que os comentaba que creo que nunca la he mostrado en ninguna conferencia y que a mí me gusta mucho y que en este caso, hablando del artista Francis Salis, creo que viene muy a cuento, porque algo que hace Francis Salis es eso, crear historias y ponerlas en circulación, crear rumores. Incluso tiene una pieza que no os he comentado antes, que quería comentar pero que no tenía imagen, pero que me parece muy, muy bonita para contarla, que hizo en una ciudad de México,
se puso a hablar con gente, a decir que había un hombre que había salido de un hotel, que era de una manera, que le pasaba tal. Empezó a crear un bulo, un rumor, de manera que se extendió tanto en la ciudad que acabó la policía haciendo un retrato robot y poniéndolo en las paredes de que se buscaba a ese hombre. Ahí es cuando él dio la obra por finalizada. La obra se formalizó con ese cartel. Al final sí que se materializó de esa manera. Pues ese crear ficciones y meterlas en el contexto real es algo que también me interesa bastante y que de vez en cuando me surge en algún proyecto sitio específico, alguna invitación, sí que lo suelo hacer, en paralelo a otra producción que habéis visto que tengo más de galería o de objetos o de imágenes más producidas. En esta instalación, se llama Cálculo Capital, aproximadamente el punto exacto, me invitaron a exponer en unas oficinas, en un edificio de oficinas. Cada artista exponíamos en una habitación y yo cuando fui a verlo me encontré con esta sala que tenía una ¿cómo se llama? Una caja fuerte con esta huella del cuadro que la había estado tapando, torcida. Entonces yo no sabía al principio si la caja fuerte estaba torcida o era el cuadro que había estado torcido, lo medí y era el cuadro. Pero era una huella del cuadro como con cinta adhesiva, con agujeros, o sea, era un cuadro que había estado bien fijado ahí durante mucho tiempo, torcido. Y me pareció interesante partir de ahí y crear mi propia historia de cómo en su momento alguien decidió que ese cuadro tenía que estar así torcido por algo, no podía ser, ¿no? que estuviera así de mal para siempre. Entonces fui al espacio con unos actores antes de la exposición, bueno, unos actores, un conocido y dos obreros, dos montadores de exposición que hicieron como que estuvieran colocando el cuadro con 1,75 grados de inclinación que le estaba diciendo el hombre de la oficina que quería, por no sabemos qué. Luego también creé un documento falso, como si fuera un registro de esos bocetos donde se pedía que en esa sala se colocara ahí un cuadro torcido así y que ocultara de esa manera la caja fuerte. Y bueno, pues al final yo mostré en la sala la caja fuerte con un foco de cine, un poco por poner el punto de vista como desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Estábamos viendo algo de ficción, pero que podría ser real. Pinté un cuadro también con la propia forma de la caja fuerte, como si fuera un Malevich, pero al revés, de manera que si ese cuadro lo colgaras, el cuadrado negro estaría recto. Lo colgaras en la huella de ahí. Y luego en la pared de la derecha, pues el material documental y una balanza en una estantería que tenía también esa inclinación. De manera que al final pues la sensación en la sala era muy extraña, ¿no? No se sabía lo que era real, lo que no, por qué estaba pasando eso ahí. Y bueno, me gustó hacer esta pieza para ver cómo el espectador al final de alguna manera también estaba ahí metido como parte de una ficción y cuestionándose la veracidad de los hechos y jugando con mi punto de vista también, ¿no? Metiéndose en mi punto de vista, en esa historia que yo había creado. Esta otra obra también es un poco parecida a esta dinámica. Esta la hice en OTR, en un espacio de arte de un coleccionista en Madrid. Tiene una habitación arriba que es bastante fea, es como una especie de pecera, así como un techo muy bajo. Siempre es muy difícil para los artistas trabajar ahí y me invitaron a exponer una colectiva que trataba se llamaba la colectiva La historia la escriben los vencedores y era sobre artistas que creábamos historias. Y yo, pues la comisaria me dijo, quiero que hagas una historia de las tuyas aquí. Ya ella conocía la anterior y alguna otra más. Y entonces lo que planteé fue, justo estaba leyendo sobre la veracidad de las imágenes de la Luna, estas teorías que hay de la conspiración, ¿no? De que las imágenes del astronauta en la Luna no eran reales, que eran fotografías de estudio. Y también hay como un falso documental que dicen que las hizo Stanley Kubrick. Me fascinaba toda esa historia, que estaba justo leyéndola en ese momento cuando me invitaron a esto. Entonces decidí pues, que iba a hacer algo con ella. Y en este falso documental pues hay una persona que es la secretaria de Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos,
que se supone que fue la testigo de esa conversación supuesta que hubo entre Richard Nixon y Stanley Kubrick para negociar la producción de las imágenes del hombre en la Luna, que eran necesarias para demostrar, tener pruebas de que había sucedido, porque si sucede sin imágenes, pues no se puede demostrar al mundo, ¿no? Y entonces hice este 3D de la habitación, donde decía que era una reproducción. Lo que hice fue que la habitación, en vez de ser un espacio dado, fuera como si yo la hubiera construido. Como si yo estuviera proponiendo la construcción de una oficina de un edificio de Estados Unidos, que había sido el edificio donde se habían reunido Richard Nixon y Stanley Kubrick para hablar de estas imágenes. Y recreé la habitación. Cuando subías por la escalera te encontrabas los planos, el diseño de la habitación. Y dentro pues, estaba todo recreado como de los años 60, 70, y una secretaria, una performer, que estaba transcribiendo la conversación como si ellos dos estuvieran ahí sentados tomándose un coñac y ella estuviera transcribiendo. De manera que cuando llegaba el espectador se enteraba de la historia a través de los papeles que ella iba dejando, como si estuviera tecleando esa conversación ficticia, fantasma, que no puedes ver, pero que estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues al final la documentación de esta pieza también se convirtió en un vídeo y en los 4 folios mecanografiados del guión que escribí entre Richard Nixon y Stanley Kubrick. Es un guión que no aparece como representado por actores, ni aparece ni siquiera hablado, solamente aparece como guión escrito por la performer de la acción. Y esta es quizá, dentro de mis obras de acciones y de performance, quizás la más ambiciosa y la última, que la hice en Gante durante mi posgraduado en JISC. Se llama Epiphany Mise en Scène, y lo que hice fue también trabajar con el contexto de la ciudad y con las historias que me encontré allí. En esta fascinación mía sobre lo invisible, sobre las historias ocultas y todo esto, me enteré de que en Gante llevan desde 1934 buscando una obra de los hermanos Van Eyck, un panel del altar del Cordero Místico, que es una obra de valor incalculable, pues fue robada en 1934 y el ladrón intentó negociar con la policía, pero se llevó el secreto a la tumba porque no le quisieron dar lo que él pedía y tuvo una enfermedad y le dijo a su abogado que él era el ladrón porque había estado comunicándose con la policía por periódicos de manera anónima y que no iba a contar dónde tenía escondida la obra, pero que sí que podía decir que estaba en un lugar donde era imposible sacarla sin llamar la atención del público. Entonces me parecía como de una película increíble, ¿no? O sea, el guión de una película, todo esto era real, era la historia de Gante. O sea. Y entonces me hizo plantearme también la importancia de estas historias, que es algo que también cuenta Francis Alice en algunas entrevistas, cómo la historia a veces es eso, más importante que el objeto. La obra de los hermanos Van Eyck, evidentemente, es un icono de la historia del arte, pero para la ciudad de Gante, tener esta historia de misterio que parece una película y que siempre está viva y que de vez en cuando aparece en los medios que se piensa que una familia tiene la obra en su casa, o sea, siempre se está especulando sobre dónde puede estar esa obra, que lleva más de 80 años perdida. Me parece que esa historia siempre viva de la ciudad también tiene un plus, ¿no? para el turismo y para el patrimonio de otro tipo no material, ¿no? del lugar. Y entonces yo lo que quise hacer es pues eso, poner de relieve la historia y crearme también una especie de posible final o de escena de ficción dentro del contexto real. Y aprovechando que me invitaron a hacer una intervención en un espacio público también, en un jardín que estaba justo al lado de la catedral donde robaron los paneles de Van Eyck, pues creé como una especie de excavación arqueológica detenida en un proceso, pero que también se veía que era ficción, porque puse estos hilos dorados, que no sé si veis, que están como enmarcando la zona de excavación, imitando un poco también a los hilos, a los rayos de sol que representaban los hermanos Van Eyck en el cuadro del Cordero Místico.
Y bueno, pues estuve allí 3 meses con un tótem que explicaba también, la ciudad de Gante lleva más de 80 años buscando una obra robada en 1934, no sé dónde está, tal. Y claro, la gente cuando veía la instalación esta no sabían si lo que estaban viendo era que esto era la excavación para buscarlo o que no, porque también se veía como realmente algo ficticio, parecía un set de grabación. Y entonces el último día, antes de desinstalar esta pieza, hice una performance con un actor que llegó allí y con una pala sacó un paquete y lo paseó por toda la ciudad. Bueno, por toda la ciudad, sí, atravesando la ciudad, desde ahí hasta el Museo de Bellas Artes de Gante, que digamos que es como un pequeño museo del Prado, ¿no? Lo que es el Museo del Prado para nosotros, pero en versión mini, en Gante. Allí tienen las piezas de los artistas clásicos. Y justo en ese momento estaban restaurando los paneles de Van Eyck, los que sí están, porque son muchos, solamente falta uno, el robado, que fue sustituido, pero que no es el auténtico. Y justo estaban restaurando y lo pusieron de tal manera que la gente podía ver, en la imagen de abajo a la derecha es el set, la gente puede ver cómo están restaurando los paneles. Entonces pedí permisos y tal para que al final el actor entrara en el museo y se quedara contemplando los demás paneles con su panel empaquetado recuperado, ¿no? Entonces era como meter una escena que la hice como performance, no la hice como una grabación, la hice como performance para que fuera realmente una acción que la gente que se encontrara por la ciudad la viviera como una realidad. Entonces, para hacer el vídeo documental, lo que hice fue pedirle a varios amigos y contactos de allí que se ubicaran en diferentes puntos, hice un mapa en diferentes puntos del recorrido del performer para grabarlo con los móviles. Y el vídeo final es la edición de todos los puntos de vista que grabaron la gente con los móviles por el camino, como testigos reales de la acción y que a la vez hacían que el resto de personas pusieran el foco de atención también ahí, porque veían a gente grabando y decían, será algo importante, ¿no? Entonces creé como durante 20 minutos en la ciudad una acción que era una ficción, pero que se convirtió en realidad por existir de esa manera, ¿no? Y bueno, luego esta pieza, como suelo hacer, hacer segundas partes y plantearlas también en el espacio expositivo. Como estaba estudiando allí en esta residencia, teníamos que hacer una exposición final y nos pidieron que tuviéramos obras físicas. El comisario quería que hiciéramos como ediciones y teníamos como una serie de pautas. Cada año el comisario propone algo. Yo tenía solamente el vídeo de la performance, el vídeo que había hecho con los móviles. Y entonces se me ocurrió plantear una serie de dibujos, volver a mi práctica del dibujo, que siempre está, en paneles de igual medida que los de Van Eyck y empaquetados de la misma manera que los empaquetó el ladrón que los robó y que yo también utilicé esa misma manera en la performance, porque hay documentos donde se ve cómo se empaquetó, porque el ladrón en realidad robó 2 paquetes y devolvió uno para demostrar que tenía el otro. Entonces hay imágenes de la policía, imágenes de archivos donde aparece la policía recuperando ese primer panel. De ahí copié la estética del panel robado y hice una serie de 6 dibujos empaquetados y un contrato, de manera que la gente que quiera comprar mi obra no puede abrirla hasta que se encuentre la obra perdida de los hermanos Van Eyck, que puede ser pronto o nunca. Y mientras tanto mi obra tiene que permanecer en ese estado cerrado. Y bueno, pues al final se adquirieron los 6 paquetes, los 6 dibujos, y de momento siguen así porque no se ha encontrado y no sé si alguna vez se podrán ver mis obras. Y bueno, ya para terminar esta otra intervención, otro ejemplo de también trabajo en espacio público y jugando también con el contexto del lugar. Esto fue en Aragon Park, una casa abandonada, un edificio de oficina, que había sido edificio de oficinas, pero que quedó a medio construir y que nunca llegó a serlo. Entonces yo lo que quise fue también eso, jugar con la memoria del lugar, que nunca fue, una memoria que nunca fue, y también con los propios materiales allí encontrados, que eran los marcos de las ventanas que habían quedado por ahí tirados y la red azul de protección de fachada de los andamios. De manera que creé como una especie de esqueleto de oficinas con pantallas pixeladas, porque era como una cuadrícula azul. La llamé pantallas inactivas
y quería hacer un poco eso, alusión a esa arquitectura que debería haber existido, pero que no existió y que quedó ahí como fantasma entre los materiales. Y he dicho que es la última, pero no, ya, termino con esta, que sí que es. Esta es la más actual y no iba a mostrar nada de mi obra relacionada con lo digital, que es en lo que más me he centrado en los últimos años, precisamente porque quería mostrar trabajos más relacionados con Francis Alice, con estas prácticas más performativas y más, sí, de jugar con el espacio, el espectador, la documentación. Pero esta obra también tiene un poco de eso y un poco de esta última producción más interesada en eso, en relacionar el mundo digital y el mundo material. Esta exposición la hice justo antes de la pandemia, en 2020, se llama Stories, y lo que quería era hacer una crítica irónica hacia cómo consumimos hoy en día exposiciones, que ya no solamente son los espacios, sino que en nuestra pantalla del móvil vemos muchas exposiciones por stories. Yo misma no voy a ver algunas exposiciones y ya tengo en mi cabeza como si las hubiera visto de tanta documentación por stories de gente que las ha compartido, ¿no? Entonces, como que nos hemos convertido como en espectadores de pantalla también, aparte de espectadores de espacio. Lo que hice en esta exposición fue crear un dispositivo en el que la gente que iba a ver la exposición, en lugar de recorrer las paredes viendo cuadros en las paredes, lo que hacían era situarse en un muro de ventanas y ser ellos el cuadro, desde el punto de vista de la obra que estaba circulando en una cinta transportadora y moviéndose como si fueran los espectadores, ¿no? Cambiar un poco el rol entre espectador y obra. Y el espectador al final va al espacio para tener la misma actitud que tiene en una pantalla, ¿no? Quieto y las imágenes pasando de un lado a otro. Regulé también la velocidad de la cinta de manera que cada imagen, cada escultura pasaba 15 segundos por delante del espectador. Y bueno, para mí esta obra fue como muy completa, es mi obra, digamos, más completa porque fue el concepto general, pero también trabajé en colaboración con arquitectos para hacer toda la estructura, que realmente era como una especie de escultura gigante, ¿no? Para mí la exposición en sí es como una escultura dentro de una sala, ese display del muro de ventanas con la cinta transportadora, pero a la vez también había que tener obras que estuvieran circulando. Pensé incluso ser como una comisaria e invitar a artistas y coger obras, pero decidí hacer yo las 15 piezas. Estos son los dibujos de las 15. Y bueno, pues tuve que diseñarlas a un formato que pudieran ubicarse en los platos de la cinta transportadora y que también tenía yo en cuenta el plano frontal, que eso me pareció interesante también, ¿no? De cómo, como artista, yo incluso ya pienso también en la foto de la obra, ¿no? Porque como se consume todo en pantalla, ya no puedes contar solamente con que la obra funcione en un espacio, ya tienes que saber que la foto va a quedar bien y qué punto de vista es el bueno. Pues cuando hacía estas piezas también era pensando que van a ser vistas frontalmente, pasando de un lado a otro. En el espacio, esta foto representa muy bien la actitud también que tiene el espectador, ¿no? Que vuelve a ser también un documento, o sea, el propio espectador vuelve a documentar por sí mismo sin instrucciones la obra y la vuelve a poner en circulación por stories. Cada obra también, cada pieza tenía guiños y temáticas relacionadas con los selfies, con los puntos de vista de imágenes, pues eso, que son planas y no son tridimensionales. Esta pieza, por ejemplo, se llama Privacidad resaltada y es un poco esta idea de cómo lo privado se convierte en espectáculo, ¿no? Como un paño que se pone para tapar algo es un marco. Pues esta idea que está ahora en el mundo actual, ¿no? De las redes sociales, donde lo privado es un espectáculo. También me interesaba resaltar en estas piezas como que la parte de atrás está bien hecha, pero es como un falso teatro, ¿no? Lo importante es la fachada de la pieza. También tenía algunas esculturas que hacían un guiño a la propia cinta transportadora de maletas, ¿no? Hice una maleta que era mitad molde y mitad escultura. También por jugar con los procesos plásticos, que siempre estoy haciéndolo también, ¿no? Como la escultura es la técnica que se utiliza en esta exposición y a la vez está representada de esta manera, ¿no? Porque el molde de una maleta es como una maleta en sí. Y la idea del globo terráqueo plano, pues
un poco aludiendo a este mundo plano, ¿no?, de las imágenes en pantalla. O esta pieza que luego desarrollé más adelante en otra serie, que es un bodegón sólido vectorial, ¿no? Un bodegón que en mitad es sólido, en mitad es un vector que ni siquiera tiene un formato material. Yo lo he materializado, pero los vectores son algo que solamente viven en las pantallas. O esta pieza que también es otro guiño a la historia del arte, como suelo hacer en algunas piezas de vez en cuando. Estos son los amantes de Magritte, y lo que quise fue traer un icono también de la historia del arte muy conocido para hablar de esta idea de mostrarse y ocultarse a la vez, que sucede con los filtros de Instagram, ¿no?, de cómo los filtros de belleza hacen que la gente se haga más fotos y muestre más fotos de sí mismo, pero a la vez con unas máscaras que ocultan realmente su cara. Entonces, esta imagen de los amantes de Magritte que están posando ocultados me parece como muy pertinente, y aparte yo lo que hice fue darles una pátina que imita al filtro de belleza Beauty 3000, que era como el filtro más famoso en ese momento, que la gente se pone como para encapsular su cara y sacar irisados de color y bueno, se supone que era un filtro de belleza del momento. O eso, piezas como la carta de color del fotógrafo que suele estar oculta, pues aparece como una pieza relevante, que es un cuadro, no es una carta de color, es una pintura. La mano que habíamos visto antes haciendo un selfie aparece después como oxidada. En esta pieza también quería hacer también un guiño al cuadro de la muerte de Marat. Sí, esta es la última, que se llama El espectador, que era el caminar del espectador, que es la obra, ¿no? Está en el otro lado. Y tú eres el cuadro y la obra es el caminar, y representado como transportan las estatuas clásicas en carras con gomas elásticas y las máscaras como máscaras arqueológicas, pero como digitalizadas, ¿no?, con fondos de Photoshop, como si no fueran materiales, como si fueran eso, capas digitales. Y ya está, hasta ahí. Voy a contar. Bueno, Almudena, cuánta belleza y qué precisión para todo, para hacer y para narrar. Muchísimas gracias por compartir con todos pues, esa forma tan particular de ver el mundo. Sí. Y bueno, yo me siento una privilegiada, imagino que vosotros también. Ya sabéis que tenemos 10 minutillos para preguntas, imagino que tendréis muchas dudas, comentarios sobre Francis Alice, sobre su trabajo, cualquier curiosidad, seguro que será bien acogida. Pues yo iba a decir que estoy fascinada, pero creo que no tengo ninguna duda. No porque no plantee cuestiones, sino porque creo que has dicho lo justo para que sea una cosa redonda por sí sola, y no creo que no puedo aportar nada más con una pregunta, creo que solo puedo desvirtuar. Así que ya está. Ay, gracias. Sí, ¿sabes? Pues yo te voy a contestar. Me suelen decir que a veces soy demasiado didáctica y que cuento demasiadas las cosas. Lo que pasa es que si hago una presentación, yo lo cuento. En mis exposiciones yo no cuento tantas cosas. Y de hecho me interesa cómo se enseñan algunas piezas, que la gente se quede como con incertidumbre en el espacio, que no sepa lo que está pasando. Me gusta mucho esa sensación del espectador un poco perdido. Pero cuando cuento mis obras, y sí que decido eso, explicarlas, creo que sí que puede ser que no deje lugar a dudas ya. Venga, siguiente. Lo mío va más técnicamente hablando. ¿Los pies con qué material están hechos? ¿Y están basados en un modelo real? O sea, ¿es un molde de algo o...? Sí, estas piezas las hice todas con moldes reales de personas. Me interesaba que fueran personas reales, no estatuas clásicas como hemos visto que utilizan otras. Son como estatuas clásicas, pero del momento, ¿no? Entonces son máscaras de caras actuales, pies y manos de gente actual, con moldes reales, no son modelados. ¿Alguien más? Bueno, mientras tanto, si quieres nos puedes contar esos dos libros que has traído, que uno es un catálogo tuyo y el otro es un catálogo de Francis Alice. ¿Por qué crees que te tenían que acompañar?
Bueno, sí, he traído estos dos catálogos. Este es el catálogo de la exposición en la que yo descubrí en profundidad a Francis Alice. Le conocía un poco de la universidad, pero en 2010 tuve una residencia en Londres y estuve allí 2 meses y coincidió con una exposición en la Tate Modern y era una retrospectiva increíble. Y ahí pude ver muchas de las piezas que os he enseñado y entender el trabajo y sentirlo, ¿no? Y me compré este catálogo, que además que vienen muy bien explicadas todas las piezas, de una manera muy sencilla, además. Y pues eso, ha sido un poco compañero siempre. Y luego este otro libro lo he sacado este año con la editorial Caniche y es el libro del último proyecto que os he enseñado, el de Stories, porque justo fue como premonitorio. Lo hice en enero de 2020 y saltó la pandemia, ¿no? Y justo yo estaba hablando de consumir imágenes en pantalla, en stories y tal, y de repente, pues es que mi obra solamente se podía ver en pantalla ya. Ya no podía ni siquiera ir al espacio la gente a grabar con los móviles, a hacer nada. Entonces, durante la pandemia decidí hacer este libro y que la exposición tuviera también un formato libro, no solamente un formato expositivo. Y está diseñado un poco siguiendo la arquitectura de la exposición, que es como una maqueta, ¿no? Así de capas. El libro también es concéntrico, entonces los textos que están exteriores son textos que hablan sobre el proyecto en sí, en conjunto. Los textos que están interiores son los textos que hablan de cada una de las esculturas. Y bueno, pues ahí invité a diferentes autores, están los arquitectos, hay un texto literario, hay una entrevista con la artista Cristina Garrido, que ha estado aquí recientemente y que es amiga mía, y que tenemos también algunos puntos en común sobre eso, como la documentación de las obras y el mundo digital. Entonces, en la entrevista pues, hablamos las dos de nuestras prácticas y las cosas que tenemos en común también. Entonces, al final me parece como que es un libro que es parte también de la exposición, es otro formato de la exposición. Puedes disfrutarla porque está también muy contado todo, con imágenes y todo, de cada una de las piezas, con dibujos. Y se puede como meter uno también en este espacio de stories. Está claro que ha sido, vamos, nitidísima, no hay ninguna duda ni curiosidad. Bueno, pues si te parece, a ver, yo he visto que en muchas de tus obras sí que utilizas el oxímoron como estrategia, bueno, quizá, esta incluso de los paneles de los hermanos Van Eyck, no sé, era algo así como aproximadamente el punto exacto o algo así. Sí, y, entonces, es una frase de Woody Allen. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Pues yo te venía a preguntar por el título de la conferencia. Pues es una de las frases que utiliza Francis Alice en su libro de las pinturas. Él tiene varias frases como lo de hacer mucho esfuerzo para conseguir nada. 2 líneas. Tiene como sentencias que va dejando y que son sentencias poéticas, que algunas las materializan en performance y en obras y otras las deja así. Creo que esta tiene también que ver con una obra que tiene que se llama A Story of Deception, que es un vídeo que va grabando como espejismos y está en movimiento y que se ve como las líneas paralelas se van al infinito y el infinito es un espejismo en movimiento porque es un vídeo. Y me pareció muy bonito como frase extraída de su contexto para llevarlo a esta conferencia en la que somos 2 líneas paralelas que no nos cruzamos porque cada uno tenemos nuestra manera de hacer, pero si queremos, pues como hoy podemos encontrarnos, ¿no? Maravilloso. Pues nada, como este cierre me parece perfecto, no voy a dejar que nadie más intervenga. Ya sabéis que la charla sí que continúa afuera, vamos a tomar algo. Y os recuerdo que la semana que viene estará con nosotros Julia Llerena. Y pues nada, que os esperamos. Muchísimas gracias por venir. Y gracias a Katia.